a este webinar donde vamos a hablar de un enfoque integral de riesgos en tanques de almacenamiento de productos químicos. Mi nombre es Edwin Núñez, los voy a acompañar durante esta hora en donde vamos a tratar varios temas sobre la importancia que tiene una gestión adecuada sobre tanques de almacenamiento de productos químicos, ¿sí? Como le comentaba, mi nombre es Edwin Núñez, soy ingeniero químico de profesión, soy ingeniero senior en análisis de riesgos y seguridad de procesos para mejores soluciones, eh, con cerca de 15 años de experiencia manejando temas asociados a seguridad de procesos en instalaciones industriales. Entonces sean todos muy bienvenidos. Estamos en este momento 21 personas en la reunión, en el link. Y vamos a iniciar debido a que tenemos pues corto tiempo. Bien, el día de hoy pues queremos hablar un poco sobre la importancia la necesidad que toda organización tiene de hacer gestión de riesgos, ¿cierto? Tener un enfoque importante eh, para la gestión de los riesgos asociados a tanques de almacenamiento de productos. Muchas organizaciones eh, industriales desprecian de pronto o dan por hecho que de entrada los tanques de almacenamiento ya vienen a prueba de todo, ¿sí? Que estos equipos pues son exentos de posibles fallas que puedan generar algún evento catastrófico, algún evento no deseado. Pues déjeme decirle que esto no es así. Vamos a mirar el contenido de la temática que vamos a ver el día de hoy rápidamente. Entonces vamos a tocar algunas generalidades sobre los tanques de almacenamiento, eh, qué tipos de tanque existen, qué es un tanque de almacenamiento, ¿cierto? Los riesgos asociados a situaciones no deseadas sobre estos equipos, em, los riesgos asociados a la liberación, por ejemplo, de sustancias que estos tanques almacenen, la gestión de los riesgos que debe existir dentro de las organizaciones y un par de conclusiones asociadas a una regulación que actualmente existe en Colombia para temas asociados a riesgo individual, accidental, para instalaciones que almacenen sustancias peligrosas, ¿sí? Entonces, en esta hora, estos 50 minutos, ya que de pronto nos quedan, vamos a pasar por cada uno de estos temas y vamos a dar al final de el Webex algún espacio para que ustedes de pronto puedan colocar preguntas en el chat, ¿cierto? Y podamos interactuar y responder a inquietudes que tengan ustedes sobre esta temática. Bien, siempre es necesario enfocar cuando nosotros hablamos de eh, temas de equipos, ¿cierto? Que tienen sustancias peligrosas, sustancias químicas, siempre es indispensable tener claro la definición entre peligro y riesgo, ¿sí? A menudo las personas confunden estos dos términos y constantemente pasan inadvertidos la diferenciación que tienen estos dos términos. Cuando nosotros nos enfocamos en estos equipos, cuando hablo de los equipos es asociado a los tanques de almacenamiento, pues tenemos que hacer referencia y entender muy bien el término de peligro. Peligro nosotros a menudo nos dan capacitaciones, nos dan eh, cursos en donde siempre se toca este término y muchas veces se interpreta de manera diferente de acuerdo a la necesidad o a el ámbito o el aspecto en que se aplique, ¿verdad? Como les decía, pues existe una disciplina dentro de la industria de procesos que se llama seguridad de procesos.
esta disciplina está enfocada o está direccionada a la prevención de liberación de sustancias peligrosas en una empresa, en una organización, en una planta y que esas liberaciones desencadenen escenarios de tipo incendio, de tipo explosión o contaminación muy grande sobre el área. Cuando nosotros hablamos de peligro, pues son aquellas características inherentes a las sustancias, a los materiales químicos o condiciones que existan físicas o condiciones de proceso o actividades asociadas que tienen el potencial de causar algún daño, alguna afectación sobre las personas, los activos, el medio ambiente. Visto desde la seguridad de procesos, uno de los aspectos relevantes es que los eventos no deseados que se pueden analizar tienen diferentes tipos de enfoque o aplicación, ¿no? Cuando nosotros comparamos el enfoque de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, de un sistema de gestión, está enfocado en prevenir afectación sobre personas, pero dentro de seguridad de procesos yo puedo tener un evento no deseado en donde no tenga un impacto sobre las personas, pero sí pueda tener impacto sobre el medio ambiente o sobre los activos, sobre la continuidad del negocio, ¿verdad? Entonces, seguridad de procesos contempla toda esta gama de posibles impactos y evalúa los riesgos asociados a cada uno de ellos, dejando representativo el de mayor nivel de riesgo. Ahí en la diapositiva lo que nosotros vemos de entrada, pues son unos tanques de almacenamiento estacionario, ¿cierto? De diésel, eh, lo cual asocia un peligro sobre estos equipos. ¿Cuál va a ser el peligro? Pues la característica misma que contiene algún tipo de sustancia con características inflamables, con características tóxicas, ¿cierto? Que al ser de pronto liberado esta sustancia, desencadena ya una afectación directa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos nuestra área de almacenamiento, nuestra zona de almacenamiento, cuando tenemos nosotros tanques de almacenamiento de cualquier producto en nuestras instalaciones, debemos tener muy claro que solo el hecho de que tengamos almacenado cualquier tipo de sustancia, eso lleva consigo un peligro, ¿sí? Es esa condición a la cual se encuentra una sustancia con ciertas características que al ser liberada, como les decía, puede traer un impacto no deseado. Entonces, eh, haciendo énfasis de la definición de peligro, las zonas de almacenamiento, los tanques como tal, son considerados como el peligro, debido a que esos tanques tienen una sustancia que me puede generar un daño, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro asociado. Perdón, yo no estoy compartiendo. No, perdón, no estaba compartiendo. Ahora sí, gracias, Jefferson. Gracias a los que se comunicaron informando que no estaba la presentación en línea. Bien, entonces continuando, nuestra zona de almacenamiento debe ser considerada en las instalaciones como el peligro, ¿verdad? Es esa condición, yo tengo sustancias en donde tengo ese peligro controlado. ¿Cuál va a ser el control del peligro? Nuestro tanque. Nuestro tanque es la barrera que tiene bajo control cualquier sustancia que manejemos en nuestra instalación, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la definición de peligro. Existe otro concepto muy importante que debemos tener en cuenta y es el concepto de riesgo. Cuando nosotros hablamos de riesgo, ¿sí?
riesgo tiene muchísimas definiciones dependiendo del ámbito de aplicación que tenga, ¿cierto? Si nosotros vemos la definición de riesgos bajo los equipos que estamos estudiando, analizando el día de hoy, pues el riesgo viene definido a una medida de lesiones humanas, de impacto sobre personas, daños ambientales o pérdidas económicas en términos de la probabilidad de un incidente como de la magnitud, de la severidad que esa situación pueda generar. Ahí en la diapositiva nosotros vemos un evento, una situación muy diferente a la anterior, ¿verdad? La imagen anterior reflejaba solamente el tanque, un tanque de almacenamiento con una sustancia diésel en esa diapositiva. Esta diapositiva ya me muestra que esa sustancia que estaba almacenada ha sido liberada. Entonces, el riesgo está definido de acuerdo al impacto, ¿cierto? A la severidad que esa liberación del peligro me pueda generar relacionado con la probabilidad de ocurrencia de esa situación. Una versión simplificada del riesgo está definida bajo la expresión matemática que se muestra en la diapositiva, como el producto de la frecuencia de un suceso no deseado, ¿cierto? Que me va a generar un impacto por la consecuencia de ese incidente, ¿sí? Es decir, R, que refiere a riesgo, va a ser a la multiplicación de la frecuencia de ese escenario, de esa pérdida de contención, de esa fuga que se puede presentar por la magnitud de las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, la consecuencia para la definición cuantitativa de riesgos puede expresarse en eventos por año, ¿sí? ¿Cuántas veces, cuántos eventos al año puede tener como ocurrencia una fuga de un tanque de almacenamiento de GLP, de un tanque de almacenamiento eh, de cloro, de un tanque de almacenamiento de diésel, de un tanque de almacenamiento de cloro, ¿verdad? Entonces, la frecuencia viene dada por eventos por año. Y la consecuencia pues ya está definida sobre impactos de ese evento que tiene una frecuencia definida. Entonces, es muy importante tener total claridad de la diferencia que existe entre el término peligro y el término riesgo, ¿sí? Entonces, el peligro como tal son los tanques en sí que tienen almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Cuando el tanque se encuentra en óptimas condiciones, cuando es mantenido de manera adecuada, yo puedo definir y concluir que el peligro está controlado en el tanque. Pero cuando yo ya tengo un evento no deseado de pérdida de contención, de liberación no controlada de esa sustancia, ya estoy hablando de escenarios de riesgos, escenarios que pueden generar una consecuencia no deseada, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre estos dos términos. Ahora, para hablar un poco más de generalidades sobre los tanques de almacenamiento, pues vamos a definir qué es un tanque de almacenamiento. Básicamente, un tanque de almacenamiento, pues es un depósito que se utiliza para manipular, almacenar diferentes sustancias, sean sustancias en fase gaseosa, sustancias en fase líquida, productos de origen químico o derivados del petróleo, entre otros, ¿sí? Esa es la definición de tanque. Los tanques en la industria se han utilizado hace mucho tiempo, ¿verdad? Y han evolucionado a través de la historia de la industria y mm, han sido que se ha visto la necesidad de que los sistemas de almacenamiento en la industria pues vayan cambiando.
¿cierto? Por eso nosotros encontramos diferentes tipos de tanques, tanques horizontales, tanques verticales, tanques con techo fijo, tanques con techo flotante, tanques esféricos, cilindros de diferentes capacidades, de diferentes diámetros, y dependiendo también del uso que tengan esos tanques, pues van a variar y van a ser diseñados eh, de manera segura para que almacenen los diferentes tipos de sustancias. Pueden existir tanques para almacenamiento de sustancias corrosivas, existen tanques para almacenamiento de sustancias inflamables, eh, tanques para almacenamiento de sustancias tóxicas, ¿verdad? Entonces, existe en la industria diferentes tipos de tanques de diferentes dimensiones, de diferentes características. Yo puedo encontrar tanques con algunos componentes internos, como son los tanques que tienen asociados techos flotantes, que tienen de pronto distribuidores de flujo al interior de ellos, que tienen de pronto mamparas para generar una pérdida de energía cuando los líquidos están ingresando, que tienen internamente también algún tipo de configuración en las líneas de llegada o las líneas de succión. Tengo, existen tanques donde la línea de entrada llega hasta el fondo, por ejemplo, llega hasta el fondo y el líquido pues llega y se dispersa en el fondo del tanque, si estamos hablando de un tanque cilíndrico, horizontal. Entonces, y cada uno de estos tanques, dependiendo de la sustancia que almacene, también tiene ciertos tipos de protecciones, de mecanismos que están diseñados para proteger la integridad de los tanques frente a diferentes situaciones amenazantes que puedan impactar, ¿cierto? Y llevar a falla estos equipos. Entonces, los tanques y la información asociada al diseño de los tanques es muy importante dentro de las empresas, de las organizaciones, debido a que con esa información podemos tener un entendimiento de nuestro equipo, de ese equipo que se encuentra allí los 365 días del año. Cuando los tanques, por ejemplo, son al aire libre, a la intemperie, pues ellos están sometidos a la radiación ultravioleta del sol, están sometidos a las características atmosféricas de la zona, a vientos, a polvo, a muchas situaciones que desde el diseño se debe contemplar que los tanques puedan soportar estas condiciones atmosféricas externas, al igual que existen muchos tanques en donde se encuentran ubicados en zonas de alta humedad, por ejemplo, en zonas donde hay poca luz, en zonas donde hay una radiación no ionizante constante. Entonces, es muy importante las características del diseño de los tanques que nosotros tenemos en nuestras plantas, conocerlas de entrada, conocer la información de diseño de estos tanques es esencial para poder hacer una gestión sobre las barreras y las protecciones con las que nuestros tanques cuentan y la misma integridad del tanque, ¿sí? Bien, debido a la diferencia en los tipos de tanque que existen y la gran variedad de sustancias que maneja la industria, ¿cierto? Pues estos tanques para almacenar sustancias químicas deben cumplir altos estándares de calidad y requisitos estructurales, ¿sí? Nosotros encontramos tanques de almacenamiento de sustancias altamente corrosivas y altamente tóxicas, como lo es el cloro, ¿verdad? Aquí, como lo es el cloro,
encontramos también en la industria tanques de almacenamiento de amoníaco, una sustancia altamente tóxica y que se utiliza muy frecuente en la industria, en donde se requiera refrigeración, en la industria de alimentos, por ejemplo, o en la industria donde se necesite el amoníaco para algún procesamiento y alguna reacción química como materia prima, ¿verdad? También encontramos tanques de almacenamiento de cualquier tipo de líquido, cilíndricos, verticales, de techo fijo. Este tipo de tanques es muy utilizado en el sector oil and gas, pero también se encuentran tanques de este tipo para almacenamiento de volúmenes intermedios eh, de diésel, ¿cierto? Donde se utiliza, por ejemplo, diésel, se utiliza crudo para la operación de calderas, de hornos. El sector oil and gas no es el único sector que está expuesto a que se presenten eventos no deseados en sus tanques de almacenamiento. En muchas industrias manufacturera, en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, en la industria oil and gas, ¿cierto? Eh, Se cuenta con la necesidad de tener tanques de almacenamiento para sustancias combustibles como opción alternativa al perder esa sustancia principal de combustión para el procesamiento. Entonces, muchas veces por ser una opción B de operación, estos tanques de almacenamiento se descuidan y la gestión asociada a la integridad, a las barreras con las que ellos cuentan, van deteriorándose, ¿sí? Nosotros desde Mejores Soluciones apoyamos a muchas empresas en donde nos damos cuenta que ocurre esta situación por ser un equipo considerado de stand-by, que él no está operando, entonces se descuida y se va deteriorando la gestión sobre estos componentes y equipos. Existen también tanques de almacenamiento de agua, por ejemplo, para sistemas contra incendio, para sistemas de agua industrial, para sistemas de agua de proceso, de enfriamiento. Y existen unos tanques un poco más detallados en cuanto a seguridad, que hablamos de las esferas de almacenamiento de GLP en refinerías, ¿cierto? Entonces, toda esta es una gran variedad de tanques en los cuales pues deben ser diseñados de manera inherentemente segura para el producto que se van a manejar. Cuando nosotros hablamos de tener un diseño inherentemente seguro, son unas condiciones básicas, principales, que debe contemplar tanto el material seleccionado, eh, el grosor de la pared, la instrumentación mínima, las protecciones de seguridad mínimas que debe tener un tanque, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el tanque pueda ser operado de manera segura, pueda ser mantenido de manera segura y que en la vida útil de este equipo, pues nunca vaya a fallar. Existen diferentes tipos de situaciones que pueden ocurrir en los tanques de almacenamiento, ¿sí? Que ahora en la siguiente diapositiva la vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el diseño debe ser inherentemente seguro sobre los tanques, quiere decir que debe contemplar perfectamente y ser seguros para sustancias agresivas, las mismas sustancias o condiciones ambientales agresivas. Un ejemplo muy práctico es que el diseño de un tanque en Bogotá, pues va a ser diferente las características de diseño que un tanque en condiciones a nivel del mar, en zonas en donde se encuentre cerca al mar. eh, Van a ser totalmente diferentes las condiciones de diseño.
¿verdad? Deben estar preparados para evitar corrosión, que es uno de los factores que va degradando la integridad del cuerpo como tal del equipo. Deben aguantar un alto estrés térmico y radiación solar UV intensa cuando se encuentre y estemos hablando de equipos a la intemperie. Entonces, todos estos aspectos son los que van enfocados a que los tanques sean inherentemente seguros y tengan una más baja probabilidad de falla cuando se presente alguna situación. Ahora, ¿qué riesgos tienen el contar en nuestras instalaciones con tanques de almacenamiento? Como yo les decía hace un momento, los tanques de almacenamiento eleva la peligrosidad dependiendo de las sustancias que estén almacenando, ¿sí? Si nosotros tenemos almacenamiento de sustancias inflamables, pues asimismo yo voy a tener una secuencia de sucesos al presentarse una pérdida de contención. Si yo tengo almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, reactivas, asimismo, yo voy a tener una secuencia de sucesos eh, que pueden ocurrir por una pérdida de contención de los tanques. Y si yo tengo pues sustancias como tal tóxicas para el medio ambiente, que impactan el medio ambiente, igualmente yo puedo tener una secuencia de eventos. ¿Cuál es la importancia de nosotros conocer aquellas situaciones que puedan ocurrir en nuestros tanques de almacenamiento? El comprender muy bien cómo puede evolucionar un accidente en mis tanques, en las tanques que yo tengo en mi planta, ¿sí? Entonces, esos tanques pueden tener fallas en diferentes puntos, en diferentes componentes, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener falla o ruptura del cuerpo de un recipiente, de un tanque, ¿verdad? Yo puedo tener ruptura o falla de líneas de interconexión entre ese tanque y sistemas de bombeo o con otros tanques, por ejemplo. Yo puedo tener falla de bridas, yo puedo tener liberación de discos de ruptura de tanques. Y dependiendo también de las condiciones en las que se encuentren esas sustancias químicas, pues asimismo se va a comportar la liberación. Si yo tengo gases licuados, pues el fenómeno de liberación pues va a ser, eh, se va a potencializar las posibles afectaciones. ¿Por qué? Porque ustedes conocen muy bien que los gases licuados tienen una propiedad que al liberarse, al cambiar las condiciones de almacenamiento a condiciones atmosféricas, eh, esas sustancias que se encuentran líquidas forzadamente tienen una propiedad de expansión muy grande. Entonces, 1 litro, 2 litros, 3 galones de líquido se me pueden convertir fácilmente en una nube muy grande que potencializa ese escalonamiento de sucesos o de accidentes finales. Eh, a medida que se vaya presentando la liberación, ¿verdad? Como lo vemos en las imágenes izquierdas de la diapositiva, pues ella va generando y se va comportando con las condiciones atmosféricas de una o de otra manera. Muchos de los gases inflamables o de las sustancias inflamables que se almacenan en las plantas en la industria como tal, pues lo primero que tiene que ocurrir es una fuga, ¿verdad? Y dependiendo de la volatilidad de esa sustancia, yo puedo tener eventos inmediatos de nubes inflamables muy grandes y al encontrar puntos de ignición, pues rápidamente se me puede convertir en un evento que se llama una llamarada, ¿verdad? Que es una combustión rápida, pero no tan rápida para generar una sobrepresión y esa llamarada pues va a llegar hasta el punto de fuga y voy a encontrar otro fenómeno que se llama jet fire, que es un dardo de fuego en donde el tanque en el punto en que está fallando genera un dardo de fuego, un jet fire, ¿verdad? Y dependiendo de hacia dónde se está direccionando este jet fire, pues puede estar impactando otros equipos
puede estar impactando equipos más críticos, ¿verdad? O otras tanques de almacenamiento cercanos a este equipo y puede generarse un fenómeno que se llama un efecto dominó. ¿Qué es un efecto dominó? Que yo tengo un evento iniciador, se me prende ese tanque y por la radiación que se esté generando, por el evento de radiación o de sobrepresión que se pueda generar, eh, puede escalar el incendio. Y este evento de incendio inicial puede escalar a otros tanques generando pues que el evento crezca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención de hacer gestión de riesgos sobre los tanques de almacenamiento? Pues inicialmente prevenir que ocurran esas pérdidas de contención, ¿cierto? Y si ocurre, pues estar preparados, tener las barreras suficientes para atender rápidamente la situación y que no me vaya a escalar. Muchas veces los accidentes graves que uno escucha por las noticias se ven por la tardanza de atención de un evento iniciador, ¿verdad? Entonces se demora mucho tiempo el personal, la instalación en atender un evento incipiente y resulta que ese evento incipiente se traduce en una situación más grande, ¿sí? Entonces, después de que ocurren y se materializa el efecto dominó, los análisis, las investigaciones determinan que si yo hubiese cortado la secuencia de sucesos aquí, no hubiese tenido ese impacto final. Entonces, aquellos riesgos asociados a tanques de almacenamiento vienen definidos por eventos de fuego si las sustancias son inflamables. Entonces, yo puedo tener situaciones de llamarada, puedo tener situaciones de jet fire, puedo tener situaciones de explosión, una explosión de una nube no confinada. Y si el tanque se encuentra en una zona cerrada, pues el potencial destructivo de un evento de explosión es mucho mayor, ¿sí? Puedo tener eventos de piscina incendiada cuando las sustancias son sustancias inflamables, ¿sí? Puedo tener eventos de piscina incendiada igual que con llamarada. Y, por ejemplo, cuando son gases licuados, muchas veces lo asociamos únicamente a tanques de almacenamiento de GLP. Puede ocurrir un fenómeno que en muchas oportunidades hay que decirlo y hay que hablarlo y es potencialmente creíble que pueda ocurrir en una zona donde se tengan varias tanques de almacenamiento de GLP, el fenómeno de Bleve, que es la expansión súbita que genera una explosión de una de esas tanques de almacenamiento, generando como evento final el conocido bola de fuego, una bola de fuego, ¿sí? Esto en cuanto a sustancias inflamables. Si nosotros lo que manejamos son sustancias tóxicas, pues yo ya no voy a tener, y si no son inflamables, lo que yo voy a tener son nubes tóxicas, ¿sí? Que rápidamente pueden generar fatalidades, múltiples fatalidades en las áreas de impacto y de afectación de esas nubes tóxicas. Mm, Uno de los accidentes más graves que ha ocurrido en la industria, no sé si ustedes lo han conocido y siempre nosotros en seguridad de procesos lo mencionamos, es el accidente de Bhopal. Bhopal en la India, que fue un accidente muy grave que ocurrió en la década de los 80, que se presentó una liberación de una sustancia altamente peligrosa en horas de la madrugada, y esa nube que se formó, ese gas tóxico es más pesado, era más o es más pesado que el aire, y él sí se liberó en una zona alta, en una estaca de venteo, pero por el volumen que tenía, la masa que se liberó, no fue suficiente para que se dispersara, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos eventos de liberación en horas nocturnas o de madrugada, pues las condiciones atmosféricas son más estables y no favorecen a que se disperse rápidamente.
¿Y qué ocurrió allá? Que pues por el volumen que se liberó, no se dispersó y se fue una nube con muy alta concentración de ese material tóxico y cayó sobre una ciudad, la ciudad de Bhopal, y mató cerca de 2.500 personas esa madrugada. Entonces, son situaciones que se pueden desencadenar de zonas de almacenamiento, ¿sí? Aquí mostramos algunos de los eventos que pueden ocurrir frente al almacenamiento de diferentes sustancias, ¿no? Esta diapositiva muestra o refleja un accidente con liberación de cloro. Cómo se comporta un escenario de liberación de un tanque de almacenamiento de cloro, ¿sí? Hay que tener en cuenta también y conocimiento muy claro de las propiedades eh, de la sustancia que se encuentra en esos tanques de almacenamiento. La parte izquierda es una liberación de un tanque estacionario de cloro y miren cómo se inunda rápidamente la zona de cloro. Cualquier persona que esté en esa zona de afectación e inhale una alta concentración, pues tiene una alta probabilidad de muerte. Si yo tengo 10, 20, 30 personas cerca a ese tanque, pues la probabilidad de fatalidad de esas personas es muy alta, ¿sí? Entonces, es muy importante analizar la ubicación de los tanques de almacenamiento de este tipo de sustancias, debido a que muchas veces no se tiene en cuenta y resulta que las oficinas, los cuartos de operación, eh, zonas donde hay mucha concurrencia de personas, se encuentran cerca a tanques de almacenamiento de sustancias tóxicas. Y por desconocimiento o porque no se ha implementado metodologías adecuadas para analizar los posibles eventos que puedan ocurrir por una fuga, por una pérdida de contención, eh, se cae en que sean vulnerables las personas cercanas a esos tanques. Y la imagen derecha, pues hace referencia a un accidente que ocurrió en una embarcación que estaban moviendo un isotanque que tenía cloro y resulta que falló la Hola. eslinga y se rompió el tanque, ¿verdad? Inmediatamente tuvo una liberación muy, muy grande de cloro y afectó la tripulación, afectó muchas personas que estaban allí cerca. Esto frente a sustancias tóxicas, ¿verdad? Siguen ocurriendo accidentes, ¿sí? Por más que las empresas se concientizan de que yo tener una liberación en nuestra área de almacenamiento es crítico, siguen ocurriendo accidentes, siguen ocurriendo eventos de este tipo. Ustedes dirán, ¿por qué, Edwin? Porque muchas veces las organizaciones caen en una mala percepción de seguridad. Y lo que se meten en la cabeza es que como no me ha pasado nada, como yo en los 20 años que llevo operando la planta nunca ha ocurrido nada, quiere decir que todo está bien. Pues no necesariamente. Yo puedo estar a un paso de tener un evento de este tipo debido a que descuido las protecciones, descuido las condiciones y los factores, las amenazas asociadas sobre nuestros tanques de almacenamiento. Entonces, yo puedo estar a un paso de tener un evento de este tipo y no soy consciente de ello. Otro accidente muy conocido y lo traemos de pronto a este webinar y es que se pueden presentar fugas, liberaciones de gas licuado del petróleo, el GLP, el conocido GLP, ¿sí? Eh, este tiene una característica también particular que es más denso que el aire, entonces el GLP forma una nube a nivel de piso, ¿verdad? Que si encuentra un punto de ignición, pues puede desencadenar la conflagración y si la masa de GLP es muy grande, puede ¿Aló? generar un evento, una situación de Buenas tardes. explosión, ¿cierto? Juan Eh, de a- López. Sí. aquí hay alguien que tiene Bien, el micrófono gracias. abierto, ingenieros.
Génova, ¿la recuerda? No, no, disculpa, no la recuerdo, pero dime cómo te puedo ayudar. Olga, tienes abierto el micrófono. Gracias. Perfecto. Uno de los accidentes también muy nombrados en la industria, no sé si lo han escuchado, es el de San Juanico, en México. Una planta de almacenamiento de GLP tuvo una fuga inicial y esta fuga encontró un punto de ignición porque estaba cerca a unas vías, ¿sí? La zona de almacenamiento estaba cerca a una vía y se presentó la fuga, se presentó la nube viajó hasta la vía y un carro que iba pasando fue el punto de ignición y prendió esa fuga. Al prender, esta era una instalación no atendida. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban operadores frecuentemente en la instalación. Y cuando se prendió, pues generó la llamarada y quedó el jet fire, el dardo de fuego encendido. Y resulta que ese dardo de fuego quedó apuntando a una de las balas, ¿sí? De las balas grandes, gigantescas. Y rápidamente generó el efecto de Bleve, en donde este accidente también fue en los años 80, generó 500 fatalidades de manera inmediata porque se presentaron múltiples eventos de Bleve, ¿sí? Y esta planta pues tenía muy cerca viviendas, muy cerca. Había un barrio completo al costado, rodeaba la planta. Entonces, uno de los mensajes que queremos entregarles a través de este webinar es ¿qué, qué tanto conocimiento tienes tú sobre los posibles escenarios que se pueden desencadenar en mi zona de almacenamiento, en mi tanque de almacenamiento, y hasta dónde pudiese generar una afectación, ¿sí? Una afectación, el impacto, el accidente quedaría solamente en la planta o tiene el potencial de esa afectación salir de los límites de la planta y afectar a terceros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos tanques de almacenamiento de gran inventario, pues las probabilidades son muchísimo más altas, ¿cierto?, de generar impacto a terceros. Si nosotros tenemos tanques de almacenamiento más pequeños, pues esa posibilidad de afectar a terceros va disminuyendo gradualmente, ¿sí? Pero siempre es necesario nosotros conocer, comprender los riesgos asociados a los tanques de almacenamiento con los que contamos en nuestras instalaciones. Adicionalmente, ¿cierto? El uso y el manejo de tanques de almacenamiento también tiene asociados actividades no rutinarias, como son, por ejemplo, eh, el recargue de los tanques de almacenamiento. Muchos accidentes ocurren en estas tareas de reposición, sea de GLP, sea de cloro, sea de amoníaco, de cualquier sustancia, la reposición durante esta actividad pueden ocurrir accidentes gravísimos sin tener necesidad de que me falle a mí el tanque, que me falle algún accesorio del tanque, sino que lo que falló fue la actividad de reposición. Entonces se vuelve muy, muy indispensable tener muchísima claridad y desarrollar mecanismos, procedimientos muy bien documentados eh, y entrenados al personal que está involucrado en la tarea. Asimismo, con cualquier tipo de sustancia, no solamente GLP, no solamente amoníaco, no solamente cloro, sino cualquier sustancia que tenga el potencial, ¿cierto?, de generar algún tipo de afectación. Y lo más importante, cuando yo conozco qué es lo que puede ocurrir en mis instalaciones. Asimismo, yo puedo prepararme para tener una atención rápida, oportuna, eficaz. Lo que yo les decía, muchos de los accidentes graves que hemos conocido en la industria, en plantas, eh, aquí en Colombia, hemos escuchado que se presentó un incendio, que se quemó media planta, que se quemaron unos tanques de almacenamiento,
han sido porque no ha sido efectiva y rápida, oportuna la atención cuando se presenta ya el escenario, ¿verdad? Entonces, estas situaciones me escalan y generan un efecto dominó. Entonces, se me prende una planta que no tenía nada que ver con la zona de almacenamiento. Se prende el otro tanque. Entonces, esa es a donde va enfocado la gran importancia que deben tener los tanques de almacenamiento de sustancias químicas en las organizaciones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia o qué debe hacerse dentro de una organización para gestionar adecuadamente las situaciones que pueden ocurrir en un tanque de almacenamiento o en una zona de almacenamiento? Yo lo que tengo que hacer es eh, responder estas tres preguntas, ¿sí? Eh, ¿Qué puede salir mal en esa zona de almacenamiento? ¿Con qué frecuencia pudiese ocurrir, puede suceder? ¿Y qué tan malo podría ser? Cuando yo tengo respuesta sobre estas tres preguntas, puedo establecer que tengo un conocimiento pleno de los riesgos asociados a mis tanques de almacenamiento. Y asimismo, puedo involucrar un programa de evaluación de riesgo, en donde se involucre la identificación, el análisis y la valoración, ¿sí? Desde seguridad de procesos, existen herramientas muy poderosas que nos llevan a comprender de una manera más clara los riesgos asociados a cualquier equipo, cualquier instalación, y eso involucra los tanques de almacenamiento, ¿sí? Entonces yo les decía, uno de los esfuerzos que debe hacer una planta es tener el entendimiento de los riesgos asociados a esos tanques. Y yo debo responder cada una de estas preguntas. ¿Qué puede salir mal? ¿Cuán probable es que ocurra y cuáles serían las consecuencias? ¿Qué puede hacerse al respecto? Entonces, desde seguridad de procesos, yo les decía, existen herramientas que me ayudan a responder la primera pregunta. ¿Qué puede salir mal? Yo puedo aplicar metodologías de identificación de peligros, las cuales me van a ayudar a comprender qué es lo que puede salirse de lo normal en un tanque de almacenamiento, en una zona de almacenamiento, ¿sí? Yo puedo aplicar diferentes metodologías, como son el WARIF, es el HACCP, como es el HACID, como son la lista de verificación. Existen varias metodologías estructuradas que nos ayudan a comprender qué puede salir mal en nuestra zona de almacenamiento, ¿sí? En combinación con esas metodologías, yo puedo hacer una evaluación de riesgo, en donde puedo estimar de manera, sea cualitativa o cuantitativa, la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias. Si yo tengo la probabilidad y la consecuencia, podemos asignar un nivel de riesgo a esos sucesos no deseados en nuestras zonas de almacenamiento, ¿verdad? ¿Y para qué me sirve a mí establecer una evaluación de riesgos? Esto me ayuda para asignar recursos, para darle prioridad a situaciones vulnerables en las que se encuentre esa zona de almacenamiento, ¿verdad? Después de esa evaluación, pues viene ya como tal la solución, las soluciones de gestión de riesgos para llevar que nuestra zona de almacenamiento, nuestros tanques, se encuentren en una zona, como decimos nosotros, en seguridad de procesos y en gestión de riesgos, en zonas tolerables. ¿Qué quiere decir en zonas tolerables? Que si ocurre una situación, los impactos van a ser mínimos, muy bajos, o que la frecuencia de ocurrencia del evento va a ser una vez cada 100 años, cada 1000 años. Entonces, cuando yo llego y logro bajar tanto la frecuencia o mitigar las consecuencias, puedo determinar que mi zona, mi área, mi tanque es un tanque seguro. Cuando yo digo que es un tanque seguro, hago referencia a que no está exento que se presenten escenarios de riesgos, pero
la frecuencia con la que puede ocurrir es muy baja, o si ocurre, pues tengo los mecanismos para que las consecuencias, la severidad sea mínima, ¿sí? A eso hago referencia cuando digo que mi tanque de almacenamiento es seguro. Bien, ok. Entonces, teniendo un pleno conocimiento de los riesgos asociados a los tanques, pues básicamente nos da información, ¿cierto? De de dónde de qué barreras, con qué barreras cuenta mi tanque de almacenamiento, si son barreras fuertes, si son barreras duras, si básicamente es un recipiente en donde depende mucho del factor humano, son barreras blandas, si depende mucho de barreras poco efectivas o poco confiables, ¿cierto? Y nos da pie para visualizar el potencial de afectación y asimismo direccionar la necesidad de fortalecer las diferentes barreras. Acordémonos de la teoría o el teorema del queso suizo, que un peligro puede llegar a generar una consecuencia siempre y cuando pueda pasar ese peligro a través de cada una de las protecciones o barreras con las que cuente el tanque. Entonces, cada barrera tiene una funcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, un dique de contención, un sistema de alivio, una alarma, un sistema de enfriamiento automático, unos detectores con activación del sistema contra incendio fijo. Esos son barreras que me ayudan o a prevenir, a bajar la probabilidad o me ayudan a mitigar el escalamiento de ese evento. Existen metodologías también establecidas para eh, el análisis de riesgos basado en barreras, como lo es la metodología de Bowtie. Nosotros en la experiencia de Mejores Soluciones hemos participado, hemos liderado de múltiples análisis de riesgos especializados, como son el HAZOP, el WARIF, el Bowtie, que ayudan a las compañías a tener otra visión, ¿cierto?, de los riesgos asociados a sus tanques de almacenamiento. Y esto les ha ayudado muchísimo a comprender cómo puede evolucionar un accidente en sus instalaciones y a prepararse, ¿sí? A hacer todo lo posible porque no ocurra, pero de ocurrir a mitigar las posibles consecuencias, ¿cierto? Entonces, es muy importante involucrar esta área de almacenamiento en estos temas, en estas metodologías o aplicar estas metodologías para los análisis de riesgo, la comprensión de los riesgos de tanques de almacenamiento de sustancias químicas. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos énfasis en que es necesario conocer, entender cómo puede evolucionar un escenario de riesgo, si puede salir de las instalaciones de mi planta? Porque en Colombia existe la resolución 559, no sé si ustedes la conozcan, del 2022, que ya establece un valor de riesgo máximo individual accidental para las instalaciones fijas, instalaciones que tienen almacenamiento de sustancias peligrosas, de sustancias eh, inflamables, de sustancias tóxicas. Entonces, lo que está haciendo esta regulación, esta resolución es establecer y decirles a las compañías, a las empresas, oiga, si usted dentro de su entendimiento del riesgo eh, visualiza que puede afectar a terceros, a la comunidad, debe asegurar que los niveles de riesgo individual máximo accidental no superen estos niveles. ¿Qué niveles? Los que se establecen allí en la diapositiva. Para instalaciones nuevas, ¿cierto? Debe ser menor a 1 por 10 a la menos 5. Y para instalaciones existentes debe ser menor de 1 por 10 a la menos 4. Ahora, Edwin, ¿qué es eso del riesgo máximo individual o qué es el riesgo individual? El riesgo individual, pues, es el resultado de la aplicación de una metodología cuantitativa conocida como QRA. El QRA es un análisis que contempla la identificación de peligros, un análisis de frecuencias, un análisis
de consecuencias con simulaciones especializadas para determinar los máximos alcances de un accidente en una zona de almacenamiento, en una instalación, ¿sí? Y esos resultados pues vienen reflejados por curvas de isorriesgo, en donde cada curvita pues es un nivel, 1 por 10 a la -3, 1 por 10 a la -2, 1 por 10 a la -4, 1 por 10 a la -5, ¿verdad? Entonces, lo que nos muestra la diapositiva es dos niveles de riesgo asociado a personas. Es la probabilidad de muerte de una persona por la ocurrencia de cualquier accidente en en un tanque, por ejemplo. Yo puedo calcular el nivel de riesgo individual de un tanque de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ese tanque de almacenamiento puede generar piscina incendiada, puede generar una explosión, puede generar un jet fire, puede generar una nube tóxica. Entonces, cada uno de esos accidentes tiene una posibilidad de afectación de personas y con software especializado se determina cuál es ese nivel de riesgo asociado. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ya miro por acá, ¿dónde está? Si nosotros definimos que la curva o el círculo más cercano, el círculo más cercano a la fuente de riesgo, ¿sí? Que es este tanque, es 1 por 10 a la -4, ¿cierto? En mi instalación y que yo tengo, por ejemplo, un colegio, una vivienda fuera de ese círculo. ¿Qué quiere decir? Que mi zona de almacenamiento, mi tanque, se encuentra en niveles de riesgos tolerables para el riesgo individual. Pero si yo tuviese personas dentro de esta zona, ¿qué quiere decir? Que ese tanque de almacenamiento o esa área de almacenamiento, el nivel de riesgo individual es intolerable. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer todo lo posible porque esa curva de 1 por 10 a la -4 sea más pequeñita. Y ahí es donde nos ayuda la toma de decisiones para que esa curva de riesgo sea mucho más pequeña. ¿A dónde voy? Que esta resolución aplica a instalaciones fijas con el potencial de afectar a terceros fuera de las instalaciones. Entonces, si tú tienes un tanque, una zona de almacenamiento muy cercana a la línea perimetral y resulta que tengo viviendas al lado de terceros, tengo un barrio, tengo un colegio, la recomendación es hacer un análisis para determinar el nivel de riesgo individual de esa zona de almacenamiento y asimismo poder tomar decisiones, ¿sí? Porque si ocurre un accidente, si resultan afectadas personas terceras y vienen los entes reguladores a hacer investigación, analizar, lo primero que piden son todos estos tipos de análisis y la gestión que se le está haciendo a esas instalaciones, ¿verdad? Entonces, es de gran importancia como conclusión que las plantas, las empresas tengan en cuenta el nivel de riesgo individual asociado a su tanque de almacenamiento. Entre más grande, más volumen, mayor almacenamiento tengan esos tanques, más grandes sean, pues mayor va a ser la posibilidad, ¿cierto? Que esas curvas de riesgo salgan y puedan estar en zonas no tolerables, ¿verdad? Y es muy importante. Y para finalizar, ya la temática de hoy, ¿cómo se reflejan esos resultados? Aquí podemos ver nosotros los resultados de un análisis QRA que establece el nivel de riesgo asociado a un tanque, a una instalación de procesamiento. Este ejemplo muestra una instalación con múltiples tanques. Entonces, el nivel de riesgo es de toda la instalación, debido a que cada componente, cada equipo puede desencadenar diferentes accidentes, ¿sí? Y cada curva, pues refleja un nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, hay una curva naranja que está bien interna,
hay una curvita magenta que es 1 por 10 a la -4, que es esta curvita. Entonces, toda persona que esté dentro de esa curva magenta tiene una posibilidad de muerte de 1 por 10 a la -4. Y a medida que se va alejando la curva, pues va a ser muchísimo menor el nivel de riesgo. 1 por 10 a la -5, la morada; 1 por 10 a la -6, la roja, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, bueno, con eso culminamos nuestra webinar del día de hoy. Son las 5:02. No sé si nos pueden dejar preguntas en el chat, si hay algún tipo de pregunta, algún comentario. Voy a mirar por aquí rápidamente. Así, esa Fernanda nos está haciendo un comentario. Isocianato de metilo fue la liberación en Bhopal, exacto. Bien, entonces para no robarles más tiempo, muchísimas gracias por estar en este webinar. Los invitamos a que estén pendientes. Tenemos otros eventos, otros webinars. Se acerca eh, un seminario para el mes de julio, en donde también nos pueden acompañar. Es un evento presencial en la ciudad de Bogotá. Les estaremos dando más información de pronto más adelante. Muchísimas gracias a todos. Entonces, feliz resto de tarde.